bosque carmesí de Astara parecía respirar con un pulso propio aquella noche. Las hojas rojizas goteaban una savia oscura que caía como pequeñas lágrimas sobre las raíces retorcidas. Elías Navarro avanzaba con cautela entre los árboles gigantes, guiado solo por el resplandor intermitente de un dron averiado que flotaba a su lado. La misión era simple: explorar los restos de la batalla del día anterior, recuperar cualquier tecnología útil y regresar antes de que el humo atrajera depredadores nocturnos o patrullas enemigas. Pero algo cambió cuando el viento trajo un gemido apenas audible. Elías se detuvo. No era un sonido animal. Era demasiado humano, y demasiado quebrado. Apagó el dron con un toque y se agachó, deslizando el cuerpo entre lechos de un rojo intenso. Avanzó unos metros hasta llegar a un claro donde la tierra estaba quemada y los árboles caídos formaban una especie de santuario destruido. Allí, en el centro, yacía alguien. Una figura femenina, cubierta de armadura fracturada, respiraba con dificultad. Placas negras en forma de escamas cubrían su cuerpo, algunas totalmente destrozadas, revelando piel azul oscura marcada por heridas profundas. Su cabello plateado estaba enredado con sangre. Aún así, incluso en su estado moribundo, emanaba una presencia imponente. Elías sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Reconoció el símbolo en su armadura. Era una guerrera de Valerion, una de las fuerzas élite más temidas del sector. Acercarse a ella era prácticamente un suicidio. Sin embargo, cuando ella levantó ligeramente la cabeza, algo en sus ojos lo detuvo. El violeta brillante de su mirada estaba empañado de dolor, pero también de un miedo que Elías jamás imaginó ver en un soldado de su rango. Intentó incorporarse, pero cayó con un gemido ronco, y su respiración se volvió aún más irregular. Él tragó saliva. Podría dejarla morir. Nadie lo culparía. Era una enemiga, una asesina entrenada, tal vez responsable de decenas de muertes humanas. Pero mientras la observaba, notó que no tenía armas al alcance, que su condición era crítica y que, a pesar de su origen, seguía siendo un ser vivo aferrándose a la última chispa de existencia. Elías dio un paso más cerca. Ella reaccionó como si un rayo la hubiese atravesado. Alzó un brazo tembloroso, apenas capaz de sostener su propio peso, y abrió los labios con esfuerzo. Su voz salió ahogada, desgarrada. «Humano, por favor, ten piedad». Elías sintió que el mundo a su alrededor se suspendía. Nunca imaginó que un guerrero de Valerion pediría misericordia. Aquellas criaturas eran famosas por morir antes que inclinarse. «Haré lo que quieras, solo no me entregues». La súplica lo golpeó con la fuerza de un cañón. El tono no era arrogante ni manipulador. Era real. Era desesperado. Elías miró alrededor. Había huellas recientes. 2 grupos de soldados enemigos habían pasado por allí hace poco. Eso significaba que regresarían. Y si la encontraban, la ejecutarían de inmediato. Si lo encontraban a él ayudándola, sería peor. Sintió la garganta seca. Su entrenamiento le gritaba que se marchara. Su conciencia le gritaba otra cosa. Se acercó muy lentamente y se arrodilló junto a ella. La guerrera lo miró con los ojos entreabiertos, incapaz de creer que él realmente estuviera allí. La sangre corría en silencio por el borde de su armadura. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías, sin saber bien por qué necesitaba saberlo. Ella tardó en responder. Parecía debatirse entre la dignidad y la vulnerabilidad. «No importa», murmuró ella. «Para los míos, ya estoy muerta». Elías negó con la cabeza, decidido pese al miedo. «Mientras tengas aliento, sigues viva». Ella dejó escapar una exhalación que se mezcló con un pequeño estremecimiento. Elías deslizó un brazo por debajo de su espalda y otro por detrás de sus piernas. La guerrera emitió un suspiro entre dolor y sorpresa cuando la levantó en brazos. «¿Qué estás haciendo?», logró decir. «Llevándote lejos de aquí». Sus ojos se abrieron un poco más, horrorizados. «No entiendes, si los míos nos encuentran juntos, no solo me ejecutarán a mí. A ti te quebrarán delante de mí para obligarme a mirar. Entonces tendremos que movernos rápido». El tono firme de Elías la dejó sin palabras. No había lógica en aquel acto. Ninguna estrategia. Solo humanidad pura, terca e incomprensible. Por un instante, algo semejante a una lágrima brilló en su rostro. Elías ajustó su peso y comenzó a avanzar hacia el bosque profundo. El olor del humo seguía en el aire. Los ecos distantes de pasos metálicos se escuchaban entre las hojas. Atrás quedaba el claro bañado en luz roja. Adelante, un camino incierto.
La guerrera apoyó la cabeza contra su hombro, exhausta, mientras murmuraba en un hilo de voz. Humano insensato, te acabas de condenar conmigo. Elías apretó los dientes y siguió adelante sin mirar atrás. Quizás. Pero hoy, no pienso dejar que mueras. Y con ese acto al borde de la locura, selló un destino que ninguno de los dos podía imaginar. La cueva donde Elías decidió refugiarse era estrecha y húmeda, oculta entre dos enormes raíces petrificadas que emergían del suelo como costillas de un gigante enterrado. El eco lejano de criaturas nocturnas resonaba en los túneles naturales, y gotas de agua caían con un ritmo irregular sobre la piedra. La oscuridad parecía viva, respirando en sincronía con la tensión que saturaba el aire. Elías colocó a la guerrera alienígena sobre un lecho improvisado de hojas secas. Ella apretó los dientes para no gritar por el dolor, pero su cuerpo temblaba sin control. La herida en su costado seguía sangrando, un hilo oscuro que no se detenía. Elías encendió una pequeña fuente de luz portátil y abrió su viejo maletín de primeros auxilios. No estaba preparado para tratar heridas de un organismo no humano, pero no tenía otra opción. La examinó con el ceño fruncido, intentando comprender el patrón del daño. Había marcas de energía y penetración de fragmentos metálicos, como si hubiera explotado algo muy cerca de ella. Ella lo observaba con la mirada entrecerrada, respirando con dificultad. «¿Intenta salvarme, humano?», murmuró con un dejo de incredulidad, como si la idea fuera absurda. Elías no levantó la vista. Seguía concentrado en limpiar la zona afectada. «Estoy intentando que no mueras en mis brazos antes del amanecer». La guerrera soltó un breve sonido que podría haber sido una risa amarga, pero terminó convirtiéndose en un jadeo de dolor. Su piel azulada brillaba con tonos violáceos bajo la luz tenue. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías mientras cortaba un trozo de tela para usarlo como vendaje. Ella tardó unos segundos en responder, como si pronunciar su nombre fuese una decisión trascendental. «Nayara». Elías asintió, reconociendo finalmente un rostro para la figura imponente y herida frente a él. «Nayara, ¿qué te hicieron?». Una sombra cruzó sus ojos. Una mezcla de rabia, orgullo roto y un dolor que parecía más profundo que la herida física. «Mis propios compañeros», respondió con voz baja. «Me dejaron atrás. No debía sobrevivir a la batalla». Elías se detuvo, sorprendido. «¿Tu propio ejército?». Nayara apartó la mirada, con un gesto que revelaba que había mucho más detrás de aquella confesión. «Cuando cuestionas a las órdenes equivocadas, te conviertes en un estorbo», dijo. «Y un estorbo no merece regresar con vida». Elías se acercó con una banda de presión improvisada. «Voy a tener que cerrar esto para detener la hemorragia. Va a doler. Hazlo, humano. He soportado cosas peores». Pero la verdad se reveló al segundo. Nayara apretó los labios con fuerza, su respiración se volvió temblorosa y un hilo de sudor frío apareció en su frente. Elías trabajó rápido, usando un sellante biológico que estaba casi vencido, rezando en silencio para que fuera compatible con la fisiología valeriana. Cuando terminó, Nayara exhaló lentamente, como si hubiera retenido la respiración durante horas. «No tienes por qué hacer esto», dijo ella finalmente. «No te debo nada. No compartimos especie, ni causa, ni destino». Elías guardó el material usado y se limpió las manos. «No estoy aquí para cobrarte nada». Ella lo miró con una mezcla de confusión y atención, como si estuviera observando a un animal extraño cuyo comportamiento no podía predecir. «Entonces, ¿por qué arriesgarte?», preguntó. «Si te encuentran conmigo, te ejecutarán de maneras que tu mente humana no podría soportar». «Porque vi miedo en tus ojos», dijo Elías sin rodeos. «Y nadie merece morir así». Nayara abrió los labios, sorprendida. Aquella frase la golpeó con más fuerza que cualquier arma. Apartó la mirada, incómoda, como si no estuviera acostumbrada a recibir compasión. La tensión silenciosa entre ambos se cortó de pronto cuando un ruido metálico retumbó desde el exterior de la cueva. Nayara se incorporó de golpe, pese al dolor, extendiendo la mano hacia donde debería estar su arma. «Los escucho», murmuró apenas. «Son patrullas valerianas. Buscan sobrevivientes, o desertores». Elías apagó la luz portátil con un movimiento rápido. La oscuridad los envolvió completamente. El sonido de pasos organizados y el zumbido de armaduras energéticas se acercaba desde el exterior. Nayara respiró hondo, intentando mantenerse firme. «Si me encuentran contigo», comenzó a decir. «Lo sé», la interrumpió Elías. Nayara volvió el rostro hacia él, aunque apenas podía distinguir su silueta en la oscuridad. «No entiendes.
No solo morirías. Te convertirían en un ejemplo. No habrá entierro, ni cuerpo. Solo cenizas dispersas. Elías se acercó un poco más, para hablar casi en un susurro. Y aún así te cargué en mis brazos y te traje aquí. Nayara se quedó en silencio. Su respiración, suave pero temblorosa, reflejaba un conflicto interno. Como si una creencia profundamente arraigada estuviera siendo desafiada. Los pasos estaban cada vez más cerca. Ecos metálicos resonaban en las paredes de la cueva. Elías tomó la pistola que llevaba al cinto, aunque sabía que de poco le serviría si entraba todo un escuadrón. Nayara posó su mano herida sobre su brazo, deteniéndolo. Tenía la fuerza justa para imponer respeto aún en ese estado. No lo hagas, dijo ella. No puedes ganar. Elías respondió sin apartar la vista de la entrada. No se trata de ganar. Nayara lo observó un instante más largo de lo que planeaba. Y en ese instante, por primera vez, algo cambió en su expresión. Ya no era la guerrera invencible, ni la traidora abandonada. En ese momento, era alguien que no comprendía por qué un extraño estaba dispuesto a compartir su peligro sin pedir nada a cambio. La patrulla se detuvo justo afuera. Se escucharon voces en un idioma gutural, y luces blancas atravesaron parcialmente la entrada de la cueva, rastreando huellas. Elías contuvo la respiración. Nayara apretó los dientes y murmuró casi sin voz. Eres un insensato, humano. Pero, quizá no del peor tipo. Las luces pasaron de largo. Los pasos se alejaron lentamente. El eco se desvaneció. Nayara soltó el aire, agotada. Elías también. La noche volvió a ser silenciosa. Y en esa quietud, algo invisible se formó entre ambos. Algo que ninguno de los dos quiso reconocer, pero que los ataría más fuerte que cualquier juramento. La cueva estaba más silenciosa que antes, pero el aire era pesado y cargado de tensión. Cada gota de agua que caía sobre la piedra resonaba como un golpe en el pecho de Elías. Nayara permanecía recostada, con los músculos tensos y la respiración irregular, mientras él ajustaba cuidadosamente el vendaje sobre su costado. Cada movimiento era un delicado equilibrio entre salvarla y no empeorar la herida. Elías apagó la luz portátil, dejando que la penumbra los envolviera por completo. La única luz provenía de los cristales incrustados en las paredes de la cueva, que emitían un resplandor tenue y azulado, como si la propia roca respirara. En ese entorno casi místico, el miedo parecía materializarse, visible en cada sombra que se movía con la respiración de los dos ocupantes de la cueva. Nayara abrió los ojos y lo observó. Su mirada, cargada de incredulidad, recorrió cada gesto de Elías, como intentando entender por qué un humano se arriesgaba por ella. No voy a morir aquí, murmuró él. Mientras esté aquí, nadie te va a tocar. Ella tragó saliva, pero su voz sonó débil y cargada de escepticismo. No tienes idea de lo que se avecina, humano. Mi gente, no perdona. Ni siquiera los aliados de conveniencia tienen derecho a sobrevivir cuando fallan. Elías respiró hondo y se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo sin invadirlo demasiado. Solo quería transmitir calma, confianza. No estaba seguro de que funcionara, pero no tenía otra opción. He sobrevivido a cosas peores que soldados furiosos y armas avanzadas. Voy a protegerte, dijo con firmeza. Nayara lo miró fijamente. Por un momento, sus labios temblaron, pero no habló. Su respiración era un ritmo desigual, entrecortado por la fatiga y el dolor. De repente, un ruido metálico retumbó desde la entrada de la cueva. Sombras danzaron en las paredes y un olor a ozono y sangre recién derramada llenó el aire. Nayara reaccionó inmediatamente, intentando incorporarse, pero un gemido escapó de su garganta. Elías la sostuvo, evitando que cayera. No puedes moverte todavía, le advirtió él. Los enemigos están cerca, pero no saben que estamos aquí. Nayara asintió levemente, aunque sus ojos mostraban desconfianza y sorpresa. Nunca había conocido a un humano dispuesto a enfrentarse a su gente sin pensar en las consecuencias. El sonido de pasos se intensificó. Una figura apareció en la entrada de la cueva, iluminada por una linterna energética. Elías contuvo la respiración y se posicionó frente a Nayara. La guerrera lo observó, confundida y desconcertada. Nunca había visto a alguien asumir el papel de protector de manera tan natural. El intruso no avanzó mucho. Elías aprovechó un estrecho corredor lateral y arrastró a Nayara hacia la sombra de una roca saliente. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como tambores de guerra. Respira, murmuró él. Nadie nos ve todavía.
Ella asintió débilmente, cerrando los ojos un instante. Por primera vez en horas, permitió que su respiración se regulara, confiando parcialmente en aquel extraño que había aparecido de la nada para salvarla. Los pasos continuaron fuera de la cueva. Elías los escuchaba con cada fibra de su cuerpo, analizando cada patrón de movimiento, cada respiración. Nayara se apoyó contra él, buscando estabilidad, mientras un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué un humano pondría su vida en juego por una alienígena que, según su gente, debía morir? El silencio regresó por un momento, pero era apenas un respiro. La tensión era palpable. Cualquier ruido podría delatarlos. Nayara sintió un temblor recorrer su cuerpo, mezcla de miedo y de admiración hacia aquel humano. De pronto, un gruñido distante resonó en el túnel principal de la cueva. Nayara abrió los ojos, alerta. No era un soldado ni un humano, sino una criatura salvaje atraída por los movimientos y el olor de la sangre. Elías movió suavemente su mano sobre la espalda de la guerrera, indicándole que se mantuviera quieta. La criatura pasó de largo, pero el corazón de ambos seguía latiendo con fuerza. Nayara respiró hondo y murmuró: «Eres un insensato, humano. Nadie más haría esto por mí». Elías la miró, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, aunque sus ojos seguían concentrados en la entrada. «Tal vez soy insensato», admitió en silencio. «Pero no voy a dejar que mueras». Ella no respondió, pero la tensión en su cuerpo disminuyó un poco. Había algo en aquel humano que no podía comprender, algo que desafiaba todo lo que sabía sobre su gente, su guerra y su mundo. Por un instante, olvidó el dolor y el miedo, y solo lo observó. Los ecos de pasos se desvanecieron, y la cueva volvió a quedarse en silencio. La penumbra envolvía todo, como si el mundo exterior hubiera sido borrado. En ese silencio, ambos compartieron un entendimiento tácito: no estaban a salvo, pero juntos tenían una oportunidad, aunque fuera mínima. Nayara apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos, respirando con más calma. Elías permaneció a su lado, vigilante, sintiendo cada movimiento del aire, cada sombra que pudiera delatarlos. La noche aún no había terminado, y la cueva era solo el primer obstáculo en un camino lleno de peligros desconocidos. Pero por primera vez desde que se conocieron, ambos sentían que, mientras se mantuvieran juntos, quizás podrían desafiar lo imposible. La cueva de Astara se había vuelto un refugio temporal, pero en lo profundo de sus túneles, un extraño santuario subterráneo se revelaba ante ellos. Cristales bioluminiscentes brotaban de las paredes, llenando el espacio con una luz azulada y suave que pintaba la piedra y los cuerpos de un resplandor casi mágico. Elías colocó a Nayara con cuidado sobre un lecho de raíces y hojas secas, tratando de aliviar el dolor que aún recorría cada músculo de la guerrera. Ella lo observaba con los ojos entreabiertos, todavía recelosa, aún incapaz de comprender por qué un humano arriesgaba su vida por ella. Sus dedos temblorosos rozaron la tela que sostenía el vendaje improvisado sobre su costado. La suavidad de su contacto contrastaba con la dureza que mostraba en combate, revelando una vulnerabilidad que solo Elías podía percibir en ese momento. «¿Por qué lo haces?», murmuró ella, su voz quebrada por la fatiga y el dolor. «¿Por qué arriesgarte por alguien como yo? No somos aliados. No somos amigos. No tenemos ninguna razón para confiar en un humano». Elías se inclinó un poco hacia ella, manteniendo el rostro a una distancia prudente, consciente de su fragilidad. «Porque mereces algo mejor que morir sola en un bosque», respondió con suavidad. «Porque cuando te vi, supe que no podía dejar que esto sucediera». Nayara lo miró fijamente, sus pupilas violáceas reflejando la luz azul de los cristales. Nunca había escuchado palabras así de un humano, y mucho menos mientras sostenía a una guerrera caída en sus brazos. La mezcla de vulnerabilidad y determinación en su rostro la confundía y la intrigaba al mismo tiempo. Se produjo un silencio que parecía suspendido en el tiempo. Cada respiración, cada movimiento de sombra sobre la pared de la cueva, parecía amplificar el vínculo que se estaba formando entre ellos. Nayara tragó saliva, consciente de que, por primera vez desde que recordaba, alguien la veía no como una arma, sino como un ser vivo, alguien digno de ser cuidado. Elías rompió el silencio suavemente. «No estoy aquí porque debo. Estoy aquí porque quiero. Porque si no hago esto, nadie lo hará. Y no puedo permitir que mueras». Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran en su pecho. Nunca antes alguien había expresado algo así por ella. La dureza de la vida y la disciplina de su entrenamiento le habían enseñado a confiar solo en sí misma, pero en ese instante sintió un calor desconocido que se esparcía por todo su cuerpo. Acercó la mano lentamente hacia su brazo, apenas rozando su piel con los dedos.
La sensación era extraña, casi prohibida, pero a la vez reconfortante. Elías correspondió al gesto, sosteniendo su mano con cuidado, como si temiera romper algo frágil y precioso. No puedo permitir que esto sea solo un momento, murmuró Nayara, con un hilo de voz. Porque si desapareces después de esto, nunca lo perdonaré. Elías la miró a los ojos, y en la profundidad de su mirada vio una mezcla de miedo, esperanza y deseo que no esperaba encontrar. Entonces dijo con firmeza, no desapareceré. No mientras respires. No mientras me necesites. Por un instante, el mundo exterior desapareció. El rugido distante de la tormenta sobre el bosque, los ecos metálicos de los soldados enemigos, todo quedó en suspenso. Solo existían ellos, sus manos unidas, sus respiraciones entrelazadas, y un entendimiento silencioso que trascendía palabras. Nayara inclinó suavemente la frente hacia la de Elías, un gesto que combinaba gratitud, confianza y algo más profundo que aún no comprendía completamente. Sus labios se acercaron, casi rozándose, y por un segundo la barrera entre ellos se rompió. El tiempo pareció detenerse, y cada latido de sus corazones se convirtió en un eco compartido. Pero un rugido distante de la cueva lo sacó de su momento. La tensión regresó, recordándoles que la guerra, el peligro y la traición aún acechaban. Nayara abrió los ojos, su mirada intensa y decidida. Aunque había un vínculo naciente entre ellos, la realidad no desaparecía. Elías sostuvo su mano con fuerza, transmitiéndole seguridad sin palabras. Juntos, entendieron que podían permitir un instante de humanidad y cercanía incluso en medio del caos, pero que la lucha apenas comenzaba. Cuando la oscuridad volvió a asentarse, Nayara permaneció recostada, con la cabeza apoyada suavemente en el hombro de Elías, aceptando el calor y la protección que él le ofrecía. Por primera vez desde que había sido herida, sintió que podía respirar sin miedo. El vínculo que se estaba formando no era solo físico ni emocional. Era una promesa silenciosa de que, a pesar de los enemigos, las traiciones y las heridas, ambos enfrentarían juntos lo que viniera. Y en ese santuario de cristal y roca, entre luces azules y sombras danzantes, algo más profundo comenzó a nacer, una conexión que ni la guerra más cruel podría romper. La noche era larga, pero por primera vez, la esperanza se sentía tangible. El silencio del santuario subterráneo se rompió de repente con un estruendo que hizo vibrar la roca bajo sus pies. Nayara y Elías se incorporaron de inmediato, los sentidos alerta. La tierra tembló como si un coloso invisible se desplazara sobre ellos, y el aire se cargó de un olor metálico y eléctrico que les hizo apretar los dientes. Desde la entrada de la cueva, una sombra gigante emergió entre los cristales bioluminiscentes. Era un guardia de guerra Valerion, una bestia biomecánica creada para exterminar a cualquiera que se interpusiera en el camino de su imperio. Sus placas de metal negro brillaban con reflejos rojos y verdes, y cada paso hacía crujir los túneles, liberando nubes de polvo y fragmentos de roca. Sus ojos eran dos orbes incandescentes, observando a sus presas con precisión letal. Nayara respiró hondo y se incorporó con esfuerzo. Aún con su herida, sus músculos respondieron por instinto. Tomó la lanza ceremonial que colgaba en la pared del santuario, una arma ancestral que vibraba con energía propia. Elías la miró, preocupado por su estado, pero entendió que no había otra opción. Debemos enfrentarlo, dijo Nayara con voz firme. Si me quedo atrás, nos destruirá a ambos. Elías asintió, ajustando la pistola que llevaba. No era comparable con la fuerza de un guardia de guerra, pero podría servir para distraerlo, para abrir una oportunidad. La adrenalina recorrió su cuerpo, cada fibra tensándose mientras se preparaban para la batalla. El coloso avanzó, levantando polvo y escombros. Cada movimiento hacía que la roca retumbara, y el eco amplificaba la sensación de peligro inminente. Nayara corrió hacia un costado, esquivando un golpe de sus brazos mecánicos que podían destrozar cualquier roca. Su lanza giró en un arco perfecto, perforando una de las placas que cubría el costado de la criatura. La máquina emitió un chorro de chispas y un rugido mecánico que retumbó en los túneles. Elías aprovechó la apertura y disparó un cargador completo a un panel vulnerable en el hombro del coloso. Las balas apenas dejaron marcas, pero sirvieron para distraerlo. La criatura giró hacia él, y en un instante, la situación se volvió crítica. Nayara gritó mientras se lanzaba sobre el guardia, clavando la lanza en un orificio entre placas que no debería existir. La bestia se agitó, intentando sacarla de encima, pero su habilidad y rapidez eran sorprendentes para alguien debilitado por la batalla. Elías, sin pensar, corrió hacia un saliente, recogiendo un pequeño explosivo improvisado que había traído para emergencias. Lo ajustó,
apuntando al núcleo de energía que la lanza de Nayara había expuesto. El tiempo se suspendió por un instante. Nayara y Elías intercambiaron miradas rápidas. No había palabras posibles en ese momento, todo dependía de coordinación, confianza y valentía. Con un movimiento rápido, Elías lanzó el explosivo al corazón del guardia. La detonación iluminó el túnel con un destello cegador, seguido de una onda de choque que los empujó hacia atrás. Cuando el humo y los fragmentos se disiparon, el coloso yacía inmóvil, parcialmente destruido pero no completamente. Nayara jadeaba, apoyándose contra la roca, mientras evaluaba su próximo movimiento. Cada respiración era un recordatorio del peligro constante. Elías se acercó a ella, sosteniéndola por los hombros para asegurarse de que estaba bien. «Lo lograste», dijo, con un alivio que no podía ocultar. Nayara lo miró con intensidad. No esperaba que un humano pudiera pelear así. Sus manos, temblorosas pero firmes, se cerraron alrededor de la empuñadura de la lanza. Aún herida, su determinación era inquebrantable. «Tú, eres más fuerte de lo que pensé», murmuró. Elías sonrió apenas, consciente de que no podían relajarse todavía. La cueva estaba llena de escombros, y cualquier movimiento en falso podía activar trampas o atraer a más guardianes. Además, la certeza de que su presencia allí podría ser detectada por otras patrullas del Consejo no desaparecía. Nayara se incorporó lentamente, apoyándose en Elías mientras ajustaba la lanza y evaluaba los daños del coloso. Su mirada se volvió fría, calculadora. Si el enemigo cree que puede detenernos con esta criatura, subestimará nuestra voluntad. Elías asintió, comprendiendo que la batalla no había terminado. Había sobrevivido al primer ataque, pero sabían que el imperio no descansaría. La combinación de su habilidad humana, su ingenio y la fuerza de Nayara sería la única ventaja que tendrían frente a lo que se avecinaba. Mientras el eco de la explosión aún resonaba, ambos se miraron con una mezcla de agotamiento y complicidad. Cada respiración compartida, cada mirada y cada gesto formaban un vínculo silencioso, fortalecido por la necesidad de sobrevivir juntos. El peligro estaba lejos de desaparecer, pero la primera victoria les dio algo que no podían comprar ni fabricar: confianza mutua. La guerrera y el humano, cuerpo con cuerpo, respirando con el mismo ritmo, comenzaron a moverse hacia la salida del túnel, conscientes de que cada paso los acercaba a un destino lleno de desafíos, pero también de un vínculo que ya no podría romperse fácilmente. Y mientras salían, la cueva detrás de ellos se desmoronaba lentamente bajo los estragos del enfrentamiento, dejando solo un recuerdo ardiente de la primera gran prueba que ambos enfrentaban juntos. La superficie finalmente apareció ante ellos. La luz tenue del crepúsculo se filtraba entre los árboles carmesíes, pero no ofrecía consuelo. El bosque parecía distinto después de la noche de la cueva. La vegetación estaba cubierta por un rocío oscuro y pegajoso, y el aire olía a metal y ceniza. Nayara avanzaba con pasos cautelosos, apoyándose en Elías mientras evaluaba cada sombra, cada ruido, como si esperara que la muerte la siguiera a cada paso. «Tenemos que hablar», murmuró ella con voz grave, como si arrastrara un secreto demasiado pesado para pronunciar. Elías la miró, atento, comprendiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Mi padre», comenzó, tragando saliva, «no es solo un líder de guerra. Es algo más. Un dictador que planea no solo conquistar otros mundos, sino subyugar a cualquier civilización que considere inferior, incluidos los humanos». Elías frunció el ceño, asimilando la magnitud de la información. Entonces toda esta guerra, tu sufrimiento, no era solo una batalla territorial. Era un plan para esclavizar y destruir vidas. Ella asintió, sus ojos reflejando dolor y rabia contenida. Fui entrenada para obedecer órdenes sin cuestionarlas, pero descubrí sus planes secretos. Intenté detenerlo, y por eso me traicionaron. Por eso me dejaron herida, sola, para que muriera en el bosque. Elías se acercó más a ella, su mano rozando la de Nayara para transmitir fuerza. «Lo que planea, debemos detenerlo», dijo. «Nadie más lo hará si tú no estás dispuesta». Nayara lo observó con atención, evaluando la seriedad en su mirada. Y vio algo que pocos humanos podían mostrar: determinación absoluta, incluso frente a un enemigo mucho más poderoso. «Si haces esto», advirtió, «estarás declarando la guerra a un imperio entero». «Lo sé», respondió Elías con firmeza. «Pero ya he empezado cuando te cargué en mis brazos y te traje hasta aquí. No pienso retroceder». Por un momento, Nayara permaneció en silencio. Su cuerpo aún dolía, su mente aún procesaba la traición y la amenaza de su propio mundo. Sin embargo,
Algo en la postura de Elías, en la seguridad con la que hablaba, le hizo comprender que podía confiar en él. Si no lo hacía, ambos morirían antes de siquiera intentar detener los planes de su padre. Su mirada se suavizó apenas. Si me atraparan contigo, no sobrevivirá nadie cercano a mí, murmuró. Elías sostuvo su mirada, transmitiéndole que no había miedo que valiera. Entonces debemos movernos con rapidez, dijo él, ajustando su posición para que pudieran avanzar. Nadie nos seguirá si actuamos con decisión. Mientras caminaban por el bosque, Nayara comenzó a relatar los detalles de los planes de su padre. No solo buscaba esclavizar, sino controlar la tecnología avanzada de otras razas, y había desarrollado un sistema de vigilancia que podía rastrear a cualquiera que intentara oponerse. Cada palabra aumentaba el peso del riesgo, pero también la urgencia de su misión. Elías escuchaba atentamente, almacenando cada dato. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando rutas de escape, posibles aliados y estrategias para confrontar al imperio de Nayara. Aún sin ser un soldado de Valerion, su ingenio humano ofrecía ventajas inesperadas. Cuando llegaron a un claro cubierto por árboles gigantes, Nayara se detuvo y apoyó ambas manos en sus rodillas, respirando con dificultad. La tensión de la huida y la revelación de secretos la había agotado más que cualquier batalla. Elías se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No estás sola, murmuró. Cada paso que demos juntos, cada decisión que tomemos, lo haremos como un equipo. Nadie tiene que morir sin razón. Nayara levantó la vista, sus ojos violeta reflejando una mezcla de gratitud, miedo y algo más que no podía nombrar. Por primera vez desde que fue traicionada, sintió que había alguien que entendía su lucha y estaba dispuesto a enfrentarse las consecuencias junto a ella. Si esto sale mal, dijo, mi vida no será la única en juego. Los tuyos podrían pagar el precio también. No me importa, respondió Elías. No mientras haya una oportunidad de detener esto. Nos adaptaremos, pelearemos, sobreviviremos. Juntos. Nayara inhaló profundamente, absorbiendo cada palabra. Su mente volvió a repasar todo lo que había aprendido sobre su padre, sobre las traiciones que la habían marcado, sobre la guerra y las vidas perdidas. Y en medio de ese caos, una sensación inesperada surgió, confianza. No total, todavía, pero suficiente para arriesgarse a creer que quizá, solo quizá, podrían ganar esta lucha. Ambos permanecieron en silencio unos momentos, solo escuchando el susurro del viento entre los árboles y el leve crujir de la tierra bajo sus pies. Cada sombra se convertía en un recordatorio de los enemigos invisibles, cada paso en un desafío a su ingenio y valor. Nayara finalmente asintió, enderezando la espalda con un gesto decidido. Entonces hagámoslo, dijo. No podemos esperar más. Elías tomó su mano, y ambos comenzaron a avanzar por el bosque hacia un futuro incierto, conscientes de que la traición y la guerra estaban lejos de terminar, pero seguros de que mientras permanecieran juntos, tendrían una oportunidad. Una oportunidad de desafiar a un imperio, de romper juramentos y de reescribir su destino. Y en la quietud de la noche, bajo la luz tenue del bosque carmesí, la promesa silenciosa entre un humano y una guerrera alienígena se fortaleció, marcando el inicio de una alianza que pondría a prueba la valentía, la lealtad y el amor en medio del caos. El bosque de Astara se volvió silencioso y opresivo conforme Elías y Nayara avanzaban. La luz del crepúsculo se filtraba entre los árboles, pero no iluminaba más que fragmentos de un terreno irregular, lleno de raíces retorcidas y charcos de savia oscura. Cada sombra parecía moverse, como si algo los observase desde la penumbra. La guerrera caminaba con cautela, cada paso calculado, mientras su mirada violeta recorría el bosque buscando indicios de trampas o emboscadas. No había señales de vida humana o alienígena, y aún así, una sensación de peligro constante se instaló en su pecho. Nayara se detuvo y apoyó la espalda contra un árbol gigante, sintiendo que algo estaba muy cerca. Sus instintos le gritaban que no era un enemigo común, sino algo más antiguo, más silencioso y mortal. ¿Qué es?, preguntó Elías en voz baja, notando el cambio en su expresión. Algo antiguo, murmuró Nayara. Algo que ha esperado en las sombras mucho antes de que este conflicto comenzara. Elías frunció el ceño, intentando discernir la presencia invisible que llenaba el aire de tensión. Cada paso siguiente parecía atraer ecos invisibles, sus propios latidos, el crujido de las hojas secas bajo sus botas, el leve murmullo del viento. Todo parecía amplificado, como si el bosque mismo respirara a su alrededor. Un rugido lejano resonó, no de una criatura mecánica ni de soldados, sino algo que parecía surgir de las raíces mismas del bosque. Nayara dio un paso atrás, sorprendida por la familiaridad del sonido.
Era un rugido ancestral, un eco de advertencia que su gente solía reconocer como presagio de muerte o cambio. No podemos estar aquí por mucho tiempo, murmuró ella, con un hilo de voz. Esto, lo que acecha este bosque no perdona. Elías asintió, su mano firme sobre la empuñadura de su arma, mientras avanzaban con extrema cautela. Cada árbol parecía ocultar ojos invisibles, y cada sombra proyectaba figuras que desaparecían al intentar enfocarlas. La sensación de ser observados era tan intensa que el aire se volvió casi tangible, pesado, como si la misma oscuridad tuviera peso. De repente, un brillo extraño apareció entre los árboles. No era natural, ni de bioluminiscencia, ni reflejo de la luz del crepúsculo. Nayara se acercó con cuidado y extendió la mano, advirtiendo a Elías que no se acercara demasiado. El resplandor provenía de un círculo grabado en la tierra, líneas entrelazadas con símbolos antiguos y desconocidos que vibraban con energía sutil, pero innegable. Esto no es solo un símbolo, murmuró Nayara, con el ceño fruncido. Es un sello. Algo está atrapado aquí. Elías se inclinó para observarlo más de cerca. La sensación que emanaba el círculo era tangible, un frío que calaba los huesos, un zumbido bajo que parecía resonar directamente en su mente. El aire estaba cargado con una presencia que desafiaba la comprensión, y por un momento, el bosque se volvió más oscuro aún, como si la luz misma se replegara. ¿Qué clase de criatura o poder puede ser tan antiguo?, preguntó Elías en un susurro. Algo que existió antes que los imperios, antes que los ejércitos, respondió Nayara con un temblor en la voz. Mi gente habla de esto solo en susurros. Lo llaman el vigía, un ser que observa, que guarda secretos que ningún mortal debería conocer. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. A pesar de haber enfrentado guerreros, bestias mecánicas y armas avanzadas, aquello era diferente. La sensación de ser observado no tenía lógica ni límite. De repente, un movimiento surgió detrás de ellos. Un suspiro, apenas audible, como si la sombra misma respirara. Nayara se giró, lanza en mano, pero no había nada. Sin embargo, ambos sabían que no estaban solos. La presión en el aire aumentó, y un escalofrío intenso recorrió sus cuerpos. Debemos salir de aquí, dijo Elías con voz firme, aunque sus ojos recorrían el bosque buscando cualquier indicio de amenaza. Nayara asintió, pero su mirada permaneció fija en el círculo grabado en la tierra. Algo en ella parecía llamarlo, como si el sello ocultara un secreto vital para la guerra que se avecinaba. No podemos ignorarlo, murmuró Nayara. No podemos avanzar sin saber que está sellado aquí. Elías suspiró, comprendiendo el riesgo, pero confiando en la determinación de Nayara. Juntos, se acercaron al círculo, y al poner un pie dentro, una vibración recorrió el suelo. La energía del sello se activó, iluminando sus rostros con un resplandor frío y azul. En ese instante, ambos sintieron un peso invisible sobre sus mentes. Recuerdos que no eran suyos, visiones de batallas antiguas, gritos de criaturas que habían existido siglos antes, todo inundó sus pensamientos. Elías se tambaleó, pero Nayara lo sostuvo, comprendiendo que la fuerza mental que emanaba de aquel sello podía quebrar a cualquier ser mortal. Un susurro recorrió sus mentes, ininteligible pero cargado de amenaza. Nayara cerró los ojos, intentando bloquearlo, y vio la imagen de su padre, manipulando ejércitos, rodeado de poder y destrucción. El vínculo entre la traición de su familia y aquel misterio se volvió claro. El vigía no era solo un guardián, sino un recordatorio de que el poder podía corromper y que la verdad siempre emergía en los momentos más oscuros. Elías sostuvo su brazo, respirando con dificultad, mientras el resplandor del círculo se debilitaba lentamente. Ambos entendieron algo fundamental: la oscuridad que enfrentaban no era solo física. Era ancestral, mental, imposible de ignorar. Y solo juntos podrían enfrentarse a lo que se avecinaba, combinando la fuerza, el ingenio y la confianza que habían construido en cada batalla compartida. Cuando el resplandor finalmente se apagó, el bosque volvió a la penumbra habitual. Pero la sensación de ser observados no desapareció. Nayara y Elías sabían que algo esperaba, invisible, silencioso, y que sus decisiones marcarían la diferencia entre la supervivencia y la destrucción total. Se tomaron de la mano, conscientes de que el misterio oscuro no era un obstáculo cualquiera, sino un desafío que pondría a prueba todo lo que habían aprendido, su valor, su ingenio y, sobre todo, su vínculo. La noche era larga, y las sombras que los rodeaban apenas comenzaban a moverse. El bosque de Astara seguía oscuro y silencioso, pero había algo distinto en el aire. La tensión que había acompañado a Elías y Nayara durante semanas estaba a punto de estallar en su enfrentamiento final.
El resplandor azul de los cristales del bosque parecía anticipar lo que vendría, una batalla que decidiría no solo su destino, sino el futuro de su mundo y de todos los que dependían de su victoria. Nayara ajustó la lanza en su brazo, su mirada violeta fija en la lejanía, donde se divisaban las luces del campamento del imperio. Sus músculos estaban tensos, pero su cuerpo se movía con precisión, entrenado para la guerra. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Elías estaba a su lado, con la pistola lista y la determinación grabada en cada gesto. La confianza que habían construido juntos era ahora su mayor arma. Debemos hacerlo juntos, dijo Nayara en un susurro, apenas audible entre el viento. Esta batalla no es solo mía. No es solo tuya. Es de los dos. Elías asintió, acercándose para tocar su brazo con un gesto que transmitía calma y fuerza. Nada ni nadie nos detendrá, respondió. Juntos, hasta el final. Se movieron entre las sombras del bosque, utilizando cada arbusto, cada árbol, cada roca como cobertura. El campamento enemigo estaba fuertemente custodiado, pero el ingenio humano y la experiencia de guerrera de Nayara les permitieron avanzar sin ser detectados. Cada paso era medido, cada respiración sincronizada, mientras se acercaban al corazón del imperio. De pronto, un grupo de soldados los descubrió. Nayara reaccionó de inmediato, girando la lanza y derribando a dos enemigos con movimientos precisos y veloces. Elías disparó al resto, su puntería humana combinada con la habilidad estratégica de Nayara formaba un equipo letal. La batalla se intensificó, el sonido de metal chocando y gritos mezclándose con los destellos de energía y fuego. En medio del caos, se encontraron frente al comandante del imperio, el propio padre de Nayara. Su armadura brillaba con un rojo profundo, y sus ojos reflejaban sorpresa y rabia al verlos juntos. «Pensaste que podrías desafiarme», murmuró con voz grave y dominante. «Nadie traiciona a mi imperio y vive para contarlo». Nayara dio un paso adelante, firme y segura. «No es solo mi imperio, padre. Es un mundo que no será destruido por tu ambición. He elegido protegerlo. Y él me ayudará», añadió señalando a Elías. El padre de Nayara rió, pero su risa se tornó un rugido de furia cuando la pareja atacó al unísono. Nayara combinaba la fuerza y velocidad de su entrenamiento con movimientos estratégicos que Elías complementaba con su inteligencia y rapidez. Cada golpe de lanza, cada disparo de pistola estaba sincronizado, una danza de lucha que parecía imposible para un humano y una guerrera por separado, pero letalmente efectiva juntos. La batalla alcanzó su clímax cuando el comandante intentó usar su poder para eliminarlos. La energía que emanaba de sus manos era devastadora, pero Nayara y Elías se movieron con coordinación perfecta. Ella bloqueaba y desviaba, mientras él encontraba puntos débiles y abría oportunidades para atacar. La determinación y la confianza entre ambos superaron cualquier miedo, cualquier amenaza. Con un último esfuerzo conjunto, Nayara hundió su lanza directamente en el centro del poder de su padre, mientras Elías activaba un dispositivo que neutralizaba la energía que lo rodeaba. La explosión de luz y fuerza los envolvió, y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Cuando la luz se disipó, el comandante yacía inconsciente, derrotado, sin posibilidad de continuar su tiranía. El silencio volvió al campamento. Los soldados, viendo a su líder caído y a la fuerza de la pareja invencible frente a ellos, se rindieron sin resistencia. Elías y Nayara se miraron, respirando con dificultad pero victoriosos. La guerra había terminado. Se acercaron el uno al otro, cubiertos de polvo, sangre y sudor, pero con la certeza de que habían sobrevivido y ganado. Nayara dejó caer la lanza, y Elías la tomó de la mano. Sus ojos se encontraron, y en ellos había más que alivio, había amor, confianza, y la promesa de un futuro juntos. «Lo logramos», susurró Nayara, apoyando su frente contra la de él. «Sí», respondió Elías, sintiendo que cada batalla, cada riesgo, había valido la pena. «Nunca más estará sola». El bosque comenzó a iluminarse con la luz del amanecer. Los cristales bioluminiscentes reflejaban tonos dorados y rosas, mezclándose con la luz del sol naciente. Elías y Nayara caminaron hacia el horizonte, entre los árboles y la tierra que ahora parecía menos opresiva. La guerra había terminado, y la vida prometía comenzar de nuevo. Con cada paso, se sentía la paz que antes parecía imposible. El vínculo que habían forjado en la oscuridad, la sangre y la lucha se transformó en un amor sólido y eterno. Finalmente, podían mirar el futuro sin temor, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Elías sostuvo la mano de Nayara con firmeza mientras ambos caminaban hacia el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo,
Ambos pudieron sonreír, libres y felices, dejando atrás la guerra, la traición y el miedo. El mundo que reconstruirían juntos empezaba ese día, lleno de esperanza, amor y la certeza de que siempre se tendrían el uno al otro.